Ya está, se me oye. Bueno, vamos a empezar esta tercera sesión con un cuarto de hora retraso, que es sobre patrimonio y turismo, ¿no? Dos palabras que yo creo que están muy relacionadas. Y cuando hablé con Modest, me ha puesto de moderador, digamos, en esta mesa, le dije que yo quería hablar sobre el patrimonio de las obras públicas, ¿eh? Porque sobre el valor patrimonial de las obras públicas, un poco lo que quería llamar la atención, ¿no? O de la ingeniería civil, si es en América y en Europa, ¿no? De las carreteras, de los caminos, de los ferrocarriles, de los puertos, de los canales, de las edificaciones, bueno, así. En el año 2019, en octubre de 2019, organizamos en Madrid un primer foro sobre el patrimonio de las obras públicas, un poco reivindicando la historia que había desde la ingeniería respecto a los temas de patrimonio, que en España fundamentalmente empieza a final de los años 70 y sobre todo a principios de los años 80 con la creación de un organismo que se llama el CEOPUL, Centro de Estudios Históricos de las Obras Públicas, ¿no? Y como introducción, en este momento estamos preparando, ya hemos tenido varias reuniones, un congreso sobre el patrimonio de las obras públicas y de la ingeniería civil en septiembre del año que viene, al que os animo a participar. Va a ser un gran congreso entre Toledo y Madrid, y como una reivindicación, ahora hablaba con uno de vosotros, de una reivindicación de nuestra identidad, de nuestra historia, ¿no? Y al mismo tiempo, aunque la palabra patrimonio ha ido variando por el tiempo, o pondré en mi intervención una imagen de cómo se llama el culto moderno a los monumentos, empieza a principios del siglo XX, y cómo se ha ido después extendiendo al tema del patrimonio urbano, el patrimonio industrial. Hoy, ¿cómo categorizamos de alguna manera un elemento patrimonial? Estamos introduciendo elementos como territorio histórico, como paisaje cultural, ¿no? Sobre todo el Convenio Europeo del Paisaje. Entonces lo digo porque cada vez los temas del patrimonio se van extendiendo, es decir, elementos que anteriormente no reconocíamos como sociedad, como elementos patrimoniales, de forma creciente los vamos reconociendo. Pero las obras públicas tienen un debate, tienen un problema, que normalmente las incluimos en otros tipos de patrimonio, el arqueológico, el arquitectónico, recientemente el industrial. Por lo tanto, esta reivindicación que llevamos haciendo de los años 80 sobre la reivindicación del patrimonio de las obras públicas, de los ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros civiles, a mí me parece importante, ¿no? Y luego el congreso que vamos a organizar en Madrid tiene un subtítulo que se llama Construyendo el territorio y activando el turismo. Construir el territorio. Las obras públicas construyen el territorio. Y uno de los problemas que a veces tiene es el reconocimiento del patrimonio de las obras públicas, es la escala territorial, es decir, la dimensión urbana y territorial que tienen, que no está de acuerdo con una idea más singular, que es la parte de monumento. Y en el congreso que estamos organizando ahora para septiembre del año que viene, hemos metido la palabra turismo. Cómo el patrimonio hay que visitarlo. Y la obra pública, con la escala que tiene esa dimensión que la hace muy atractiva también para el turismo. Por lo tanto, independientemente de que las ponencias hoy sean de distinto signo, pero el turismo es un elemento fundamental, como lo ha sido en el patrimonio arquitectónico, el tipo de patrimonio para relacionarnos con y para poner en valor lo que es el mundo del patrimonio. Bueno, voy a ir por orden. El primero es Orlando Moscoso. Entonces, Orlando, si puedes, creo que tienes 13 minutos como máximo. Si puedes adaptarte, sí, a ver si puedes aquí.
Buenos días. En primera instancia, deseo agradecer a los organizadores de este 15º foro de RITEM. Mi nombre, como ya se dijo, Orlando Antipas Moscoso Falco. Moscoso español, Falco italiano. Tremenda mezcla, ¿verdad? Bien, nuestro tema, la teleadicción, especialmente en tiempos de pandemia, está un poco fuera del contexto de los temas de este foro y del día de hoy. Pero de todas formas fue aceptado y bueno, vengo a compartirlo con ustedes. Como todos sabemos, la televisión, si bien es un medio de comunicación multidimensionado, sin embargo también es multiadictivo. Y por esa razón nosotros escogimos este tema. ¿Cómo se pasa aquí? Esto no es para pasarla. ¿Para allá? Sí, pues es a la derecha. Pues esto es a la derecha. Sí, yo le di a la derecha, pero no cambia. ¿Dónde tienes que dar primero? Bueno, que sea la batería. Ajá, no. Ajá. Bueno, podemos avanzar un poquito. La televisión la televisión no es un medio negativo o perjudicial. Ningún medio lo es, ningún medio de comunicación social. Lo que puede hacerlo beneficioso o perjudicial es su uso. La intencionalidad de los mensajes que envía. Que de eso queremos hablar un poco, pero quiero mostrarles donde está mejor explicado el texto de la presentación. Lógicamente no me sé todo eso de memoria. ¿Ah? ¿Ahora sí? No. Va a tener que pasarlo allá. Allá. Dale. El doctor Paulino Castel, español, nos dice lo siguiente: la televisión es una droga que rompe la comunicación entre las personas y que puede llegar a crear una verdadera adicción entre niños y jóvenes, sobre todo, con personalidades débiles o problemas en el comportamiento. Bueno, ya esto lo dije, ¿verdad? Es un medio multidimensionado. Combina la magia de los colores, movimientos, etc. Ya también mencioné esto. Tiene un gran potencial educativo, que es la parte positiva de la televisión, porque los mensajes nos llegan a través de los dos canales visuales y auditivos. Ok, ya lo último lo mencioné también. Lo que lo hace beneficioso o perjudicial, lo anterior.
o sea, que contribuye a formar o a desinformar, a educar o a alienar, es la intencionalidad de los mensajes. ¿Con qué intención transmitimos el mensaje? El doctor Castel señala que ha tratado pacientes teleadictos de la misma manera que trata a los adictos a las drogas, de la misma manera. Y que estos desarrollan lo que se llama el síndrome de abstinencia, igual que con las drogas. Y que estas personas utilizan las imágenes televisivas como un sedante, no como un medio de entretenimiento. Las influencias no afectan igual a niños que a niñas. Los estudios demuestran que las niñas tienen mayor capacidad de defensa ante la violencia, más las niñas que los niños. Y por eso recomiendan que el tiempo máximo diario para observar la televisión no exceda de 90 minutos en los niños, y 120 en las niñas. No excedan eso. Y vamos a ver qué sucede. Manuel Alonso, también español, y colaboradores, en su obra Los Teleniños, nos señalan que apostamos por niños amos, capaces de encender y apagar el receptor en función de criterios propios, y por una televisión que renuncia a esclavizarlos y que incluso potencie la actividad y no la pasividad. Lamentablemente, como ustedes saben, las personas que vemos televisión o que ven televisión están demasiado tiempos pasivos, sedentarios, y eso es tremendamente dañino para el cuerpo y para la mente sobre todo. Continúan diciendo estos autores que con respecto a los contenidos, la posible creación de tendencias agresivas, que hoy día tenemos muchas, la incitación al consumo, que igual somos demasiado consumidores, y la inculcación de ciertos valores ideológicos y culturales son los grandes ejes sobre los cuales se estudia el impacto de la televisión en niños y jóvenes sobre todo, que es el grupo etario de mayor riesgo para estos efectos. Con respecto a la capacidad de ver la televisión con autonomía y criterio propio, los autores aludidos propugnan por la creación de telespectadores críticos, analíticos y conscientes de la televisión que contemplan. Voy a hacer un pequeño alto ahí, hacer un breve análisis. Para poder lograr esto, en niños y jóvenes, y no en adultos, que ya estamos, como decimos en Panamá, curtidos, tenemos que estar con nuestros hijos viendo la televisión, si no todo el tiempo, por lo menos un gran porcentaje del tiempo, para poder guiarlos, ¿verdad? Y verificar que realmente las escenas y los programas que ven son realmente provechosos para ellos y no perjudiciales. Señala además que el adulto agradece la ayuda de la televisión, le presta para aplacar los ánimos de los niños y utiliza los programas como un método de entretenimiento fácil. Nosotros le llamamos en psicología como una niñera electrónica, y eso es tremendamente perjudicial. Toda la familia se convierte en última instancia en un grupo de consumidores de espectáculos servidos a domicilio. Robert Leader, un psiquiatra infantil estadounidense, señaló que los jóvenes que consumen emisiones televisivas brutales muestran un incremento de un 200 a un 300% más en la agresividad. Los niños pasan más tiempo, esto es más crítico todavía, frente a la televisión que asistiendo a clases. En los Estados Unidos, los estudios demuestran que el niño promedio pasa de 26 a 54 horas semanales viendo televisión, siendo esta cifra mayor entre los preescolares. Peor todavía, su mente todavía está en plena formación. La anterior, disculpen. En Francia, la media de 16 horas semanales de niños de 8 a 14 años, siendo mayor en los menores de 8 años. El mismo resultado que vemos en España. ¿Qué pasa? En España las estimaciones arrojan una media de 20 horas semanales, más de 1,000 al año, en contraste con las 800 empleadas en asistir a clases. Eso hay que evaluarlo, ¿eh? La televisión y los modelos que proyecta. Francisco Gutiérrez nos señala que en América Latina, para ubicarnos allá en nuestra región, los medios de comunicación social, lejos de actuar como agentes positivos de cambio, como instrumentos de promoción humana y como vehículos de educación,
contribuyen más bien a mantener los intereses de las estructuras de dominación interna y externa. Dale clic para que no demore. Ok. Contados son los programas transmitidos por nuestras empresas televisivas con un contenido realmente educativo. Por el contrario, los que nos presentan abundan en escenas cargadas de agresividad, violencia, pornografía, engaños, etc. Bueno, yo hablo de Panamá, no sé acá en España si sucede igual o en otros países. Bueno, los modelos que muestran que nuestros hijos están percibiendo a través de este bombardeo diario de la pantalla chica no son, en la mayoría de los casos, dignos de imitación. Impacto, ahora nos ubicamos en la pandemia, con cifras muy puntuales recibidas de la UNESCO. En el 2020, el cierre temporal de escuelas afectó más del 91% de estudiantes en el mundo. En abril 2020, no, todavía no. En abril 2020, cerca de 1.600 millones de niños y jóvenes estaban fuera de la escuela y lógicamente en su casa y tenían que estar viendo más televisión, quizás haciendo algunas otras cosas. Igualmente, cerca de 369 millones de niños que dependen de comedores escolares. Este es otro aspecto porque es importante tomarlo en cuenta. Tuvieron que buscar otras fuentes de nutrición diaria. Recordemos que la alimentación va directamente relacionada con el aprovechamiento, el aprovechamiento de la capacidad intelectual, del aprendizaje y de todo esto. Esta situación alteró su aprendizaje y cambió drásticamente sus vidas, particularmente la de los niños más vulnerables y marginados. La pandemia mundial tiene graves consecuencias psicológicas, que es nuestro campo, ¿verdad?, que pueden poner en peligro los avances del sistema educativo en el ámbito mundial que tanto ha costado lograr. Comentarios finales. Las empresas televisivas, bueno, tengo un poco de crítica constructiva, ¿verdad?, deben interesarse por cumplir mejor con su función social y educativa y no solo comercial, que sabemos que son empresas comerciales, pero se deben a la sociedad, a los consumidores. Por ello les recomendamos que asuman un compromiso de mayor proyección social, llamado ahora responsabilidad social empresarial. La censura debería cumplir mejor con su papel, tanto en depurar los mensajes comerciales, que muchos están llenos de escenas que no son aceptables, especialmente para niños y jóvenes, como en censurar ciertas escenas de algunos programas que van más allá de la libertad y de la dignidad, como decía Skinner, un gran psicólogo. Los padres de familia, nosotros los que tenemos hijos, que dediquen menos tiempo a ver televisión y más tiempo a interactuar con sus hijos. Y cuando se sienten con ellos a ver algún programa de televisión, aprovechen la ocasión para dialogar al respecto y enriquecer la interacción familiar, que es lo más importante. ¿Cómo sacar el mejor provecho de ver televisión? Tomamos aquí algunas recomendaciones de Fede Padres de Chile. Sí, la siguiente, por favor. Es que hay mucho texto y tenemos que abreviar. Los hijos deben ser acompañados por sus padres, tanto a ver espacios televisivos gratificantes y enriquecedores, como a no ver aquellos que le puedan degradar en su dignidad humana. Si los padres no enseñamos a ver televisión a nuestros hijos, ¿quién lo va a hacer? Siguiente. Es la gran interrogante. No, lo anterior. No, está bien. Disculpe, pensé que ya lo había pasado. Nuestros hijos no deben tener un aparato de televisión en su pieza. No es recomendable eso. Justamente se convierte en una niñera electrónica y eso es tremendamente perjudicial. Esta costumbre incentiva el aislamiento, provoca una adicción a la televisión y es contrario a la vida de familia. Debemos tener presente que una adicción desordenada a la televisión impide el juego de nuestros hijos. Es mucho sedentarismo y no solamente están ahí sentados mucho tiempo, sino que comienzan a comer comida chatarra, que eso también es perjudicial. Y igual lo hacemos los adultos. Tenemos que dar el ejemplo. Impide su creatividad y también la convivencia familiar. No use la televisión como una niñera electrónica, ya se lo dijimos, dado que ella no cuida verdaderamente a nuestros hijos, especialmente si los dejamos ver lo que están dando. Siguiente. Bueno, si ambos padres trabajan, esto es especialmente indicado para ellos, porque
Salen en la mañana temprano, sus hijos a veces están durmiendo, regresan en la tarde o en la noche, están durmiendo de nuevo. ¿Y cuándo atienden a los hijos? Ese es un problema real. En lo posible es muy conveniente que los padres acompañen a sus hijos a ver televisión. En lo posible, no tiene que ser siempre. De esta forma podremos conocer directamente los efectos que los programas que ven producen en ellos. Hay que tener presente que los hijos deben aprender los valores morales antes que nada en el ámbito de la familia y no en los ejemplos que ven en la televisión. Siguiente, por favor. Te quedan pocas, ¿no, Orlando? Sí. Ya estamos terminando. Ver o no ver televisión no debe convertirse en un premio o castigo, como decimos en psicología. Eso no es ser un premio o un castigo. Hay otra forma de recompensa, manejar recompensas y castigos que no sea con un aparato de televisión. No debemos dejar que nuestros hijos vean televisión basura, porque al hacerlo confundirán la realidad con la ficción. En la televisión hay mucha ficción. Se desorientarán y equivocarán al comprender y valorar el sentido de la vida e irán deformando su propia conciencia. Siguiente. Los padres de familia y educadores debemos hacer comprender a los niños que la televisión no es imprescindible ni el único medio para llenar su tiempo libre. El ejemplo resulta una terapia eficaz. Si los padres ven mucha televisión, pues tenemos falsos profetas. La siguiente, sí, porque ya ven algunas alternativas que creo que no tengo ni que mencionarlas. Sí, completa. Jugar en familia, hacer trabajos colaborativos en el hogar, salir de paseo, visitar amigos y familiares, etc. Siguiente. Estas actividades, además de evitar la teleadicción, promoverán la unión, la armonía y la salud física y mental en todos los miembros de la familia. Muchas gracias.